Hola Alexis, ¿cómo estás? Qué lindo volver a encontrarnos. Hola Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad que para mí, como comentaba en la charla anterior, es un gran compromiso y a su vez un gran gusto poder compartir este espacio con vos y estar hoy nuevamente acá. Bueno, hoy trajimos un tema disparador, tema que si genera, ¿no? Es decir, tanto preguntas, cuestionamientos, reflexiones. Yo diría que algo que nos constituye em, como el lenguaje. com- Como lo que somos, pero bueno, que tiene que ver con la culpa, ¿sí? Que va a ser, digamos, como hoy la primera parte. Lo hemos Bien. dividido en dos partes, porque obviamente que la culpa puede dar como para muchas preguntas, reflexiones. Entonces, como para tratar de compartir con las personas lo máximo posible que tengamos, y a lo mejor capaz que después nos surge y hacemos la culpa 3. Pero mi idea un poco es que hoy conversemos. ¿Por qué digo la primera parte? Porque podemos hablar de una culpa si yo la divido en una línea de tiempo, que hoy podamos conversar de la culpa de alguna manera en nuestra parte presente, de a lo que a veces se llama, digamos, como lo contemporáneo, lo que me está pasando en este momento o lo que me ha pasado, pero digamos, durante mi vida. ¿Por qué? Porque después en la culpa 2 sí me gustaría que nos vayamos, esto como te decía antes, la culpa, algo que nos constituye, pero que también a veces puede venir desde una mirada sistémica, también desde nuestro transgeneracional, ¿no? Es decir, cuando vamos a ver cómo ha sido nuestro sistema familiar, cómo se ha desarrollado esa culpa, cómo se ha vivido esa culpa, a veces nos vamos a dar cuenta que también no solamente la podemos ver en este plano de construcción como ser humano, sino que también viene de alguna manera dentro de la psicogenealogía, dentro del análisis transgeneracional. Hay ciertas lealtades que tenemos de manera inconsciente en esta culpa que sostenemos. ¿Cómo te suena, cómo te parece esto? ¿Cuánto que hay para hablar de la culpa? Y, después, y sobre todo de la interpretación que le demos a esa culpa. eh, y desde lo contemporáneo, como vos lo traes, eh, cómo muchas veces eh, nos manejamos con culpa o nos dejamos llevar por esa culpa en nuestra vida cotidiana. No es que sí, bueno, que aparece en un solo momento, sino que muchas veces nos condiciona en el día a día, con respecto eh, al trabajo, con respecto a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, eh, o hasta nuestros amigos. Che, no, no estuve, no estuve, él estuvo en este momento y yo ahora que él está pasando este momento malo, yo no estoy, no, no me da ganas. Y nos generamos toda una culpa que muchas veces nadie nos está recriminando nada, sino es solamente una creencia nuestra. Y como vos también lo decís, muchas veces la traemos arraigadas inconscientemente de nuestro sistema o de nuestro transgeneracional. Tal cual. Por eso, hoy vamos a empezar en esto que bien lo traes. Por eso digo, partiendo del presente, de la vida en este momento, es reconocerla que de alguna manera la culpa lingüísticamente está construida por aquellas
que por eso si la usamos, mira qué interesante esto de a veces tratamos como de rechazar el sentir culpa, ¿viste? ¿Viste? Como con cierta Negarla, resistencia, claro, negarla, ocultarla y demás. Pero siempre decimos, si la podemos ver a la culpa, es decir, también nos va a revelar cosas. Si estamos dispuestos a ir y de alguna manera hacernos cargo de dónde viene esa culpa. ¿Por qué? Porque nos va a revelar valores, y eso tiene que ver con esto que vos decías, las creencias que tiene la culpa, y sobre todo cuáles son las normas con las cuales hemos crecido. Porque esas normas, y decimos, ¿no? Normas que están dentro de la cultura, dentro de las normas también como costumbres y también obviamente normas familiares. Entonces, eh, el me siento culpable partiendo de ese lugar no va a ser lo mismo para vos que para mí. claramente. Entonces, primero es necesario ver, bueno, desde cuáles son las normas que yo aprendí, por lo cual, esto que también vos decías, la culpa va a surgir cuando yo siento, mm, viste, como cierto malestar, pero ese sentir, ese sentimiento, viene de una interpretación, y ahí aparece el lenguaje, digamos, que en realidad hice o, o hice algo incorrectamente o no hice lo que tendría que haber hecho correctamente. Según la interpretación que le dé a eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Que de acuerdo a cómo vamos a evaluar si es lo correcto o lo incorrecto, y dado el valor o la norma a la cual yo creo que estoy fallando. Por eso tiene un peso tan grande, porque estamos fallando a algo para con la mirada del otro. Ahí es cuando yo siempre hago el ejemplo, viste, de el que va y se sienta en el banquillo de los acusados y obviamente hay un juez ahí que te está diciendo o te está señalando por qué vos vas a ser culpable o no culpable, ¿no? De lo que pasa. Pero bueno, ¿cómo has visto vos que son las características de las personas que sienten culpa en las relaciones o en así que hayas visto? Y muchas veces, eh, sobre todo cuando vienen de dos mundos muy distintos, esas dos personas, y con valores muy, muy distintos o experiencias de vida eh, totalmente distintas, entonces eh, pasa eso, que a lo mejor eh, no se están acostumbrados a algo, que con eso se criaron, con eso vivieron siempre, y por el motivo que sea, lo rompieron por casualidad o porque así sucedió, y por ahí no tienen la capacidad a lo mejor de poder hablarlo o de acompañarse, y como vos lo decías, y solo van y se sientan en ese banquillo de los acusados, y hasta ellos solos a veces generan ese juez que hasta quizás no existe. Es una creencia de que tal persona me va a acusar de tal cosa o se va a sentir de tal forma porque yo hice esto o no hice esto o dije o no dije tal cosa. Eh, entonces, muchas veces son personas vulnerables que a lo mejor han sido, eh, no sé si violentadas, pero quizás sí con un crecimiento a veces desde el vocabulario
¿viste? No, no tan acorde o hasta violento, que quizás antes estaban naturalizado ciertas expresiones o ciertas formas de tratos hacia las parejas, hacia los hijos, y que hoy sabemos que eso es violencia y que quizás en ese momento no, porque es mi papá o porque es mi mamá, porque es el hermano mayor, eh, es correcto lo que me dice, es correcto lo que hace, es correcto que él o esa persona me diga tal o cual cosa, donde por ahí no están así. Y es que ahí va a estar también, va a revelar la construcción desde qué lo que es, desde nuestra moral, ¿no? Es decir, desde Ujú, qué hemos aprendido en eso, esos valores desde la moral, ¿no? Esto de cómo trato a la otra persona, ¿no? Es decir, cómo me comunico, cómo digo, y sobre todo cómo logro la relación con el otro, cómo aprendí esa relación con el otro. Porque ¿qué puede surgir en esto de lo relacional? Que es una manera muy manipulable el que se siente, ¿no? Culpable de todo, ¿no? totalmente. Eh, Sí, hay es gente que un lo usa lugar, en su beneficio, que la persona con la que se relaciona, como decimos siempre, en el ámbito que sea familiar, laboral, de pareja, eh, mucha gente lo usa a su favor para manipular, como bien lo traes. Eh, y el tema es que lo peor es que agudiza ese malestar que conlleva, o sea, que la otra persona se sienta así. Entonces, es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande. tal cual. Em, una manera como para mí que fue importante dentro de la intervención lingüística que podemos hacer en esta interpretación de la culpa, em, dentro de, obviamente, distintos abordajes interpretativos y desde el lenguaje que hay, porque obviamente que cada autor, cada corriente, es decir, nos ayuda mucho en esto de desentramar la culpa. A mí Ujú. sí me gusta verla como, porque en algún momento dije, bueno, pero entonces la culpa es mala, digamos, es negativa, es algo que no tendría que existir. Em, y ahí decimos, entonces me voy al extremo de que, bueno, no, yo no siento culpa de nadie, de nada, de nada, o sea, nos liberamos totalmente de la culpa. Y ahí vamos a ver la construcción, ahí vamos a la construcción del lenguaje, ¿no? A ver, podemos entender entonces que la culpa va a ser un sentimiento que va a aparecer dado una interpretación de algo, ¿no? Que hemos hecho y que no. Ahora, esa ¿Eh? culpa podríamos como dividirla entre si esa culpa es funcional, ¿no? ¿Y qué se quiere referir con esto? Que sea una culpa, digamos, que es sana, que es necesaria. ¿Por qué? Porque tiene que, yo me conecto con lo que he hecho y me puedo hacer responsable también de mis acciones, ¿no? Es decir, eh, me da la posibilidad y me ayuda a resolver un problema, se Tal ha cual. surgido como tal, ¿no? Eh, Sí. me da, viste, cuando decimos ese stop, de decir, bueno, a ver, de lo que yo me siento culpable, eh, veamos, y obviamente el lenguaje nos ayuda, porque nos ayuda dentro de la ontología del lenguaje poder ver si cuáles han sido los hechos, ¿no? Es decir, ahí vamos a ir a buscar afirmaciones que sean verdaderas de lo que sucedió, y de qué puedo yo em, hacerme responsable de ciertas acciones, de ciertos comportamientos, ¿no? Eso a mí me va a dar la posibilidad de, como digo antes, ¿no? Es decir, resolver el problema, hacerme cargo, y podemos tener una posibilidad de
si hay algo para reparar, repararlo, ¿no? O aprender de eso, como es la vida misma, y decir, no, bueno, con este aprendizaje me quedo y sé que a futuro no lo voy a tener consciente a esto, ¿no? Es decir, no voy a seguir o generando o poniendo a otra persona siempre, porque también es el lado de yo como culpador, ¿no? Culpador, o sea, estar Exactamente. siempre ajusticiando a los demás, eh, conflicto, ¿no? La culpa disfuncional, la que podríamos decir que en realidad no es tan sana, lo que provoca es que termina siendo un problema más. Y en definitiva, te sigue añadiendo más sufrimiento. ¿Va a añadir más sufrimiento al que se siente culpable? Absolutamente. Totalmente. Pero también va a añadir sufrimiento, aunque vuelvo a lo mismo, ¿no? El culpador puede hacer que de alguna manera lo vemos como un antagonismo, es decir, ¿no? El culpable y el culpador. Mm. Pero a veces dentro de la corriente humanista, ¿no? Es decir, en realidad no sé si realmente son antagonismos o son complementarios, ¿no? Es decir, terminan siendo socios de un sufrimiento. Sí, 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 totalmente. Porque muchas veces, eh, como está la persona que se pone en el lugar de víctima, eh, o de sentir esa culpa, y tenemos el culpador, como vos bien lo traes, muchas veces también el culpador se queda en esa posición siempre. Y todo lo que pasa es culpa del otro, y todo Tal lo malo cual. de esa relación, o de lo que pasó, o de cómo yo me siento como culpador, es culpa del otro. Y bueno, y por ahí también el culpador poder ver eh, qué es lo que está haciendo con eso, o qué es lo que está dejando de hacer. Pero bueno, termina de alguna manera siendo En un socios de círculo este vicioso. sufrimiento, Sí. tal cual como te retroalimentás. El tema es Ujú. que, digamos, difícilmente se puede salir de ahí eh, mirándolo desde esta perspectiva, ¿no? Es decir, no haciéndonos cargo de que eh, no es que vos sos tal cosa y yo soy tal otra, sino poder hacernos cargo de que, eh, porque mira, a veces ni siquiera, por eso en la parte 2 vamos a hablar de todo esto del sistema familiar, transgeneracional y demás, porque a veces no es necesario que el culpador sea una persona física externa, No, no, a veces la creamos nosotros mismos. porque tal cual. Yo siempre le digo, como ese que decimos, el diablito y el angelito, el diablito y el angelito. Es decir, Eh, tenemos también en nuestra conversación interna eh, nosotros mismos sentirnos, ¿no? Ese culpador que tenemos, que a veces es como verlo como eh, el, el código de normas. Entonces, también ese culpador nos está frenando, ese es el sufrimiento, ¿no? Es decir, nos está frenando, nos está limitando a lo mejor a veces como para hacer la historia de una manera distinta, de una manera diferente. Em, por eso digo que es importante el poder escucharnos. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la norma en donde viene este guardián a decirnos, che, ¿qué estás haciendo? Porque vos deberías haber hecho, o deberías no haber hecho, o deberías hacer, o deberías no hacer. Y a veces es como más grande que nosotros. Entonces, nosotros ese nos otro que creamos. empequeñecemos, tal cual, nosotros nos empequeñecemos y él obviamente se hace muy grande y nos está diciendo que en algo algo hemos transgredido, ¿no? Es decir, algo y que nos va a ser mucho más costoso. Vamos a tener que pagar un precio muy alto por eso.
Y por eso esto que traías vos me parece que es fundamental, ¿no? Es decir, eh, cuando la culpa es desde una disfuncionalidad, pueden aparecer estos cuatro escenarios como hablando en general, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas más para profundizar, pero o aparece la manipulación, tanto como para el que manipula como para el que es manipulable, desde el sentirse culpable y todo lo demás, porque es la mejor manera también de ser sumiso, ¿no? Ante lo que los otros Mm. me dicen. O sea, yo no voy a Y no se hace provocar. cargo. Claro, no voy a provocar nada para que no me quieran, para que no me amen. Entonces, bueno, siempre la culpa la tengo yo. Sí, yo soy culpable y siempre estoy como eh, mostrando al otro para que el otro me acepte. Eh, o también lo que me permite es, como si voy a echar la culpa a todos los demás, un lindo lugar para ponerse, ¿no? De irresponsabilidad y de manipulación, ¿no? Así siempre echamos la culpa a los demás. Y también esta culpa disfuncional nos desconecta de poder ver nuestros propios valores, que a veces eso es lo que más cuesta en estos procesos de autoconocimiento, ¿no? Es decir, animarnos a poder como ver desde cuáles normas o reglas estamos actuando y empezar a ir a descubrir cuáles son las reglas conectados conmigo mismo y no con lo que me han impuesto, porque ahí obviamente va a ser un costo Mucho más más alto, alto. claro, seguir siendo en el deber ser y de estando y todo lo demás. Y por último, me parece bueno esto de el sostener la culpa disfuncional, vamos a seguir o autocastigándonos o pagar con castigo, ¿no? Es decir, esto de me merezco eh, pagar esto. Sí, sí, como un autoflagelo que en otras épocas, sobre todo, eh, se, se usaba mucho. Bueno, hoy en épocas modernas quizás no existe tanto, pero sí es mental. Sí, vos sabés que en eso, bueno, siempre hablamos, ¿no? A veces dentro de las normas religiosas, en general, sea la que sea, eh, un poco el foco era decir, bueno, a, a esta culpa se paga de esta manera, ¿no? Es decir, tenía como su pago hecho. O Sí, sí, sí. lo pagás de esta manera em, o sos también un pago era ser expulsado, digamos, no pertenecer más a la comunidad o no, el excluido, Sí, 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 porque sí. hiciste esto, sos excluido. Y a veces esto, como sociedad también, es muy importante vernos. Porque, viste, dado esto, ¿no? Trayendo las religiones o trayendo las cosas, antes como que era eh, muy entre algunos que cometían cosas, otros que cometían otras cosas, pero hoy en día se ha llegado a ponerle este peso a veces desde las creencias y desde las interpretaciones de los actos de las personas y demás, eh, una culpa y una exclusión en cosas Mm, que ya excede también, ¿no? Creencias religiosas, ujú. culturales. Es decir, hoy si no tenés un nivel que a lo mejor es en lo cual vos te relacionas y vos vas a ser excluido también de ese lugar al cual perteneces. Sí, 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 sí. No, y también estaba pensando un poco con esto que traías por ahí, que a lo mejor, como decís, muchas veces se trajo de las religiones.
cómo también en la actualidad, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero cómo por ahí los gobiernos de la parte del mundo que sean y del color que sean, cómo también utilizan eso. No sé, me trajo recuerdos de la pandemia, de cuántas cosas han pasado por esos miedos o, viste, nada, no sé, hasta sentirte culpable si salías a la vereda a tomar un poco de aire Sí, porque no aguantabas de estar todo el día encerrado o de ir a sacar la basura, como algo tan cotidiano, y sentirte culpable eh, de eso. Eh, entonces, ahí vemos también ese grado de manipulación que por ahí puede ejercer tal cual. eh, las personas. Eh, entonces, bueno, desde ese lugar es complejo. Y lo otro que quería traer es también, me echándolo un poquito con lo que fue la charla de la semana pasada, esto de si tenemos que vivir en el mundo existente o crear uno nuevo. Entonces muchas veces desde la culpa nos quedamos en ese lugar de no poder crear uno nuevo. O decir, no, yo y me confundí en esto y soy culpable de tal cosa, entonces no puedo, ya está, me la mandé y soy culpable de esto, entonces no puedo hacer tal cosa. Y nos quedamos con esas conversaciones que, bueno, eh, nos mantienen en el mismo lugar y con ese sufrimiento y con ese círculo vicioso que se va acrecentando con el tiempo. Mira, qué interesante lo que traes porque, digo, también es un espacio cómodo a veces ponerme en el lugar de culpable para lavarme las manos, ¿no? Para no comprometerme algo. Porque esto de, ay, no, viste, yo cometí el error, ¿no? Porque no sabía, no lo tendría que haber hecho, no te tendría que haber dicho de ir, no me tendría que haber comprometido porque no podía, ¿no? Pues, sí, 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 no, por mi culpa te fallé, bueno, la próxima no cuentes conmigo. Nunca, che, no, la verdad que no quería ir o no tengo ganas o no tolero estar con vos, no sé, lo que sea. No, nunca se hace cargo, ¿no? Nos mantenemos en esa posición, no sé, para seguir en lo mismo. Sí. Bueno, es el evadir, ¿no? Que, Es para mí la mejor manera, digamos, hoy en día para evadir si soy culpable de que no sé hacer, cometí un error o lo que fuera, ¿viste? Que lo hagan los otros. sí. Y cómo a veces a mí me pasa de darme cuenta, ¿no? Desde que estoy en este camino del coaching, cómo por ahí con cosas tan simples como este ejemplo que trajiste, eh, nos manejamos. O sea, partimos de eso, de ahí para arriba hacemos cosas peores. Nada, que yo, no sé, pasa, yo lo veo muchas veces a nivel laboral, que, qué sé yo, no sé, un cliente te llamó y porque es tal cosa o lo que sea, hay gente que mejor no lo quiere atender o no tenía ganas de estar con el teléfono del trabajo, a lo mejor fuera de horario, y después, viste, en lugar de decir, che, no, disculpame, la verdad que, no sé, no tenía ganas ayer de estar con el laburo o la verdad que terminé saturado y dejé el teléfono en el trabajo, no, viste, no, disculpa, lo que pasa es que viajé y no tenía el teléfono encima y inventan toda una historia para justificarse y en algo tan simple decir, che, no, la verdad que, eh, no sé, no, me dolía la cabeza porque puede pasar y no estaba, dejé el teléfono por ese hecho para no saturarme. ¿Viste? Y haciéndose cargo de algo tan simple como eso. Y entonces después de ahí es como que ya decís, si en algo tan simple está evadiendo, ¿cómo será de ahí para arriba o en algo más grande? Va, a mí me genera esa duda muchas veces. Lo que pasa que, bueno, son obviamente conversaciones y también comportamientos
que de una manera repetitiva socava la confianza en las relaciones y socava la confianza Mm, en los equipos. Sobre todo, genera que la persona no esté con habilidades y competencias para coordinar acciones con los demás. sí, Por sí, eso digo que son, cuando uno entra en esta dinámica de buscar culpables, y por eso digo, ujú, creemos que trabajamos muy poco bajo este modelo de socios, de culpador y culpable, y en realidad no, estamos inmersos en conversaciones en donde lo que se busca desde una manera, porque obviamente desde una manera también, si dejamos entrar al ego que nos trae ciertos personajes y ciertas historias que están muy alejados de nuestros propios valores o de lo que nosotros queremos, ahí obviamente que más inconsciente se hace, pero actuamos y trabajamos desde lugares en donde necesitamos que este juego de culpador culpable exista sí, en sí, diferentes sí, maneras. sí, sí, y como ya lo dijimos otras veces, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento tiene? Eh, y yo lo noto mucho en todos los ámbitos, pero muchas veces a nivel pareja. Eso se tiene que mantener para que la pareja exista. Porque cuando uno de las dos partes sale de ese lugar, eh, si después no trabajan para crecer y poder avanzar como pareja, lo más probable es que ahí se termina, porque se estuvo sosteniendo algo durante tanto tiempo eh, que no es sano. Mira, ¿por qué termina en esto que has traído a nivel pareja? Eh, ¿Por qué hay una culpa que repara o hay una culpa que tortura? Ese es digamos, el poder ser conscientes, digamos, de cuál es esa culpa. Por eso digo, no más allá de disfuncional, funcional, fíjate si es una culpa que repara o es una culpa que tortura. Por eso digo, el juego, ¿no? De permanentemente estar manipulando de distintas maneras entre culpador y culpable. Es decir, por eso digo, somos socios eh, de culpa que tortura, que genera Mm, sufrimiento, que sigue, eh, digamos, de alguna manera nos sostenemos desde este juego, pero que no termina siendo sano ni tampoco termina construyendo un amor bueno o un buen amor. Es sí, decir, pierdo al otro, el reconocer al otro, si yo desde la culpa no me hago cargo de lo que estoy haciendo. Y es muy difícil si también en esto una persona eh, está dispuesto, ¿no? Y está disponible a eh, cambiar esto, ¿no? Empezar a sanar, y si la otra parte no está, porque ahí es donde el quiebre que vos decís que se va a dar. mm, Porque ¿qué sí, pasa sí, cuando un juego que estamos jugando los dos, uno ya no lo quiere jugar más de esa manera? sí, sí. Ahí va a generar, ahí va a saltar el conflicto, me va a aparecer. Y lo más importante no es solamente que va a aparecer el conflicto, sino que no van a poder solucionarlo el conflicto. Mm, ¿Y qué sería solucionar el conflicto? Bueno, aprender de qué manera nos podemos hacer cargo de esto que estamos construyendo juntos. Y ahí es donde también decimos, ¿no? Es decir, es pasar a ser socios desde un lugar que sea beneficioso, que sea bienestar para la relación. Sino para qué seguir construyendo una relación en donde no está siendo beneficioso para nosotros.
¿Cuál es a veces también la diferencia que podemos ver? Uno dice, bueno, todos sentimos la culpa de la misma manera o del mismo modo. Y ahí es donde cada uno también, más allá de esto que decíamos, la interpretación de estas normas, de estos valores, de esta construcción, ¿no? Que termina siendo un juicio moral, digamos, de lo que vivimos. Ujú, em, Vamos a ver que esta culpa puede también impactar en los dominios de una manera distinta, porque decimos, a veces esta culpa puede impactarte más en tu dominio corporal, que es tu dominio físico. Y eso, bueno, te puede llegar a generar, viste, como o dolor de cabeza, o, viste, la gente empieza a decir que no puede comer, ¿no? mm, Es decir, impacta físicamente. em, o a veces, viste, como dolor en el pecho, es decir, bueno, físicamente se aloja, digamos, de alguna manera cómo se expresa el sentir esta culpa. eh, Ahora vamos a lo emocional, que también se va a disparar dado en la interpretación que hemos hecho de, sobre todo, volvemos a esto, ¿no? De que, cómo me siento de estar en este banquillo de acusados o cómo me siento siendo el culpador. Y ahí va, generalmente, en la parte de esta culpa, eh, nos da ese como, o arrepentimiento, agobio, es decir, sí, sí. no puede, digamos, de alguna manera impactar con vergüenza, digamos, pueden aparecer muchas emociones, hasta esto, ¿no? Es decir, el remordimiento, pero también el autocastigo. Sí, y el tema que lo que yo creo que muchas veces lo que pasa es que más allá de esas emociones que a lo mejor pueden pasar en algún momento, en algún diálogo, eh, después se convierten en estados de ánimo constantes. Eh, entonces por eso hace como que la vida, la relación de esas personas se manejen en esa línea. Entonces eh, ahí es donde hay que poner el foco, me parece, eh, a, a cuando empiezan a aparecer estas situaciones, eh, qué emoción se me dispara o se me despierta. Lo que pasa que también de ahí va a ser cuál va a ser la reconstrucción mental que vamos a hacer de eso, porque si no vamos a seguir retroalimentando eh, el auto, viste, acusarnos o el auto reprocharnos. Entonces eso hace como una bola de nieve que vas a ir Mm, retroalimentando, como decís vos, las emociones, que va a ser el remanente, ¿no? Es decir, de lo que estamos acompañando en esa coherencia o incoherencia que decimos nosotros, que son los dominios desde el observador que somos. Como para ir cerrando, como para dejar en esta primera etapa de la culpa, eh, las distinciones estos conocimientos que nos trae desde el lenguaje, el coaching ontológico, nos ayuda mucho esto de poder diferenciar entre lo que afirmo y lo que juzgo. Porque en el juzgar, también me hago cargo que es una opinión mía, ¿no? De acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mi norma. Em, y eso también me ayuda para poder reparar con el otro. sí, Si quiero esta culpa que repara, ¿no? Si quiero esta culpa que tortura, voy a seguir a sí, capa y espada defendiendo mi propia norma y el culpable, vos sos el culpable, y listo. Y a mí me pone en un lugar de soy la jueza y vos no. Entonces, como para compartir con la gente, esto de poder empezar a decir, bueno, estoy ante una situación en donde de alguna manera también encontrarme con este culpador, digamos, un ejercicio muy bueno que podemos hacer como de intervención, de reflexión, ¿no? Con esto que nos está pasando en este momento, para poder empezar a entendernos cómo podemos gestionar esta emoción en todos sus dominios, ¿no? El corporal, el emocional, el mental.
Y para mí partamos del hecho, ¿no? De decir, ¿qué afirmación puedo hacer? ¿Qué hice o qué no hice? Porque esto es, digamos, si yo estuviera conversando, no solamente si me veo a mí misma, estoy conversando con vos, Alexis, te digo, mira, yo afirmo que hice o no hice esto, ¿no? Es decir, me voy al hecho, me voy a la acción o al comportamiento y poder decir, bueno, la verdad que juzgo, ahí viene lo que está pasado dado mis normas, la verdad que yo lo juzgo, como que no debí haberlo hecho o debí haber hecho otra cosa, ¿no? Em, ahora, yo darme cuenta que eso, ¿por qué me genera culpa a mí? Porque juzgo que en eso que juzgué, de que no debí o debí haberlo hecho, ha violado mis propios valores, ¿no? Esto mirándonos a uno mismo. El tema es que después a veces también vamos, ay, no, violé tus valores, pum, ahí peor todavía, porque sigo más condicionado, sumiso a la otra persona, ¿no? Es decir, termino siendo esclavo de lo que la otra persona, cómo me juzga o no me juzga. Por eso está bueno esto de poder diferenciar los dos. El tema es que cuando se va, hasta ahí vamos, ¿no? Sí, sí. El tema es que ahí vamos a tener dos caminos. Y el primer camino es que nos vamos a ir a juzgarnos como, dado lo que hice, ¿no? Es decir, me juzgo como un ser, y ahí va a venir, ¿no? Inferior, que no vale, que no Mm. cumple, que no lo aman, que no quiere, sí, tal cual. Entonces, declaro, y ahí viene para nosotros las declaraciones, porque generan una realidad más allá de lo que pasó, ¿sí? Yo declaro que eh, no me puedo perdonar, ¿no? Y declaro que eh, merezco ser castigada, o merezco que me castiguen, o me merezco pagar por lo que hice. Entonces, el tema es tuki Mm. tuki volver ahí y sí poderme ver en esta culpa que ha traído como para que esto que decimos nosotros, de alguna manera, para aprender y poder reparar lo que yo quiero, el poder decir, bueno, sí, primero corroborar, ¿no? Si esos valores que yo tengo, de alguna manera, viste, es como que si no los necesito actualizarlos, porque a veces es como que hay que, viste, como se actualiza la compu, todos los programas y todas las cosas, a veces necesitamos cuestionar estas reglas, estas normas, y a veces han sido muy Realmente fueron puestas por otro. tal cual, pero y a su vez han sido puestas o nosotros las hemos tomado también muy rígidas. ¿Sí? Y a veces es como que la rigidez no nos acerca a nuestro corazón, digamos, o a nuestro amor propio, o a nuestro cuidado, ¿no? Como ser humano y como seres imperfectos que somos. Em, y la rigidez a veces tampoco no nos ayuda a reparar desde el amor, ¿no? A veces la rigidez nos sigue condicionando y condenando, que sería un poco eso, ¿no? La condena y el castigo. Entonces, por ese lado, volver a ver en qué necesito reinterpretar o cambiar o buscar a lo mejor nuevas normas, nuevas reglas que tengan que ver más conmigo, tal vez que también tenga que ver más con la nueva relación que tengo, ¿no? Es decir, con el equipo, con la gente que me relaciono, pero sobre todo para poder empezar a juzgarme desde otro lugar para que me permita a mí hacer declaraciones más poderosas. Porque ahí van a aparecer un nuevo escenario de nuevas declaraciones para poder, de alguna manera, yo hacerme cargo y responsable de que elijo reparar esto. ¿Cómo puedo hacer para repararlo? ¿Cómo puedo hacia futuro para que
podamos reconstruir nuestra relación y podamos seguir coordinando acciones, viviendo, conviviendo, es decir, ¿qué es lo que podemos rediseñar algo nuevo, ¿no? Porque entre los dos, si es una relación ¿no? de dos, o entre todo un equipo, Mm, o entre un jefe con la gente que lidera, con su equipo de trabajo, es decir, necesitamos volver a reensamblarnos sí, desde sí, un sí. lugar más sano. Y sobre todo, yo creo que lo positivo de esto es cuando uno empieza a hacer eso, cuando la persona empieza a hacer eso, es también no solo para las relaciones existentes, sino para crear nuevas relaciones o las relaciones futuras que tengamos, poder elaborarlas desde otro lugar, desde un lugar más sano y más coherente conmigo mismo. Cuando uno logra también esos espacios de transformación, va a aparecer también esto que decís vos, Alexis, no solamente mejoro en mis relaciones presentes, sino que también van a aparecer relaciones totalmente en un lugar opuesto o diferente, no poner opuesto, pero sí diferente, eh, y es súper sano, ¿no? Encontrar nuevas relaciones en donde sea otro la manera de entretejer esto de evolucionar juntos, que de alguna manera es el mundo relacional. Exactamente, exactamente. Desde ese lugar podemos construir cosas totalmente distintas y más sanas. Tal cual. Bueno, hasta acá llegamos con la culpa parte uno. De uno. Bueno, esperamos que la gente le sea útil, es nuestra misión en esto. Y bueno, Ujú. la semana que viene vamos a subir la culpa parte 2 en donde podamos ver, vamos a arrancar desde, bueno, cómo puedo hacer una indagación personal, siguiendo trabajando con esto de la culpa. Y sobre todo dejo en algo como para ver esto del inconsciente, el transgeneracional, estas lealtades, ¿no? Con respecto a la culpa, como un punto que vamos a ver que es dentro del transgeneracional una lealtad de la relación entre la culpa y el no merecimiento. ¿Qué tema? Cuánto Exactamente, creo que nos toca a muchos, en mayor o menor medida, ¿no? así es. Así que bueno, abrazo querido Alexis, Otro para vos, Emi. Muchas gracias. nos vemos. Nos vemos la semana que viene.